Bueno, ahora sí tenemos el audio de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la decisión dividida de la Suprema Corte el día de ayer, 6-5, a favor de declarar constitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República. Escuchemos lo que dijo hace unos momentos. Terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los expresidentes de la República. Esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia. Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta. Se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando porque es un poco genérica, vamos a decir. Bueno, eso es lo que dijo el presidente hace un momento y le agradezco mucho a Javier Martín Reyes, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que me tome la llamada este día. Javier Martín, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Pues un gusto volver a platicar contigo y con todo el auditorio pues, de este importante tema. Tu balance de lo sucedido ayer en la Suprema Corte, Javier Martín. Mira, yo creo que es una decisión muy difícil de procesar en términos jurídicos. Como ya habíamos platicado, creo que existen expertos y constitucionalistas de que esta era una consulta abiertamente constitucional por los términos en los cuales había sido planteada. ¿No? Era claro que lo que quería el presidente de la República es que las y los mexicanos decidiéramos si se iniciaban y en su caso se sancionaba penalmente a los expresidentes, digamos, desde Salinas hasta Peña Nieto, por la posible comisión de delitos. En ese sentido, creo que la pregunta y la materia de la consulta era muy clara. 5 ministras y ministras así lo entendieron, tomaron la pregunta en sus términos como lo había formulado el presidente y nos dieron, creo que, muy buenas razones y razones de peso para decirnos que esto no está permitido por la Constitución. Creo que de una manera muy sorpresiva, la estrategia que siguieron los otros 6 ministros fue de alguna manera reconocer que la pregunta tal cual estaba formulada por el presidente López Obrador claramente era inconstitucional. La mayoría de los ministros que votaron a favor, ¿no?, de que sí se hiciera la consulta reconocieron esto, pero lo que hicieron, y ahí es donde yo veo que A ver, estamos perdiendo la comunicación con Javier Martín Reyes. Probablemente, Andrea, quizá le podamos hablar por teléfono y vamos a reanudar. Bueno, nos decía él que pues 5 ministros los que votaron a favor del proyecto que declaraba inconstitucional la consulta se apegaron estrictamente a lo que planteó el presidente López Obrador como pregunta. Y en cambio nos estaba diciendo que quienes votaron en contra del proyecto, es decir, a favor de la constitucionalidad, pues tuvieron un enfoque distinto. Te perdimos un momento, Javier Martín Reyes, nos estabas resumiendo la argumentación de quienes votaron en contra del proyecto, es decir, a favor de la constitucionalidad de esta o la realización de la consulta. Sí, así es, Pascal. Bueno, pues como te comentaba, la estrategia que subieron estos 6 ministras y ministros fue básicamente reconocer que como estaba planteada la pregunta, en efecto era inconstitucional, pero lo que hicieron fue alterar dramáticamente la pregunta. Incluso, pues ya lo escuchábamos hace unos instantes, el presidente de la República dice que es muy ambiguo y el presidente tiene toda la razón, porque ahora no se va a preguntar sobre los posibles delitos que hayan cometido los presidentes, sino se habla simple y sencillamente de decisiones políticas. Ya no se habla de los expresidentes en particular, sino de actores políticos. Y más importante aún, ya no se habla de investigar y sancionar penalmente, sino que se habla de una manera muy genérica de esclarecer estos hechos para buscar la justicia y proteger a las víctimas. Lo que hizo la Corte, me temo, Pascal, fue no refrasear la pregunta del presidente, no hacer ajustes menores, no tratar de precisar la claridad o hacer que sí realmente fuera dicotómica. No, lo que hicieron los
y las ministras que votaron por la constitucionalidad fue ponernos enfrente una consulta completamente distinta. Creo que los ministros lo que trataron de hacer de alguna manera fue decirle que sí, pero no al presidente de la República, es decir, que sí va a tener una consulta popular, que sí vamos a ir el siguiente año, esperemos en agosto, a decidir sobre esta pregunta, pero que no va a ser en sus términos. En el fondo, Pascal, creo que a final de cuentas lo que termina haciendo la mayoría, por desgracia, es mucho más darle un sí al presidente de la República, porque realmente parece que al presidente pues no le importa mucho cuál sea el fraseo específico, digamos, esas partes como que técnicas no son su principal blanco de atención. Lo que le interesaba, creo yo, al presidente de la República era estar en la boleta el siguiente año y aprovechar este tema, que es un tema donde evidentemente él tiene mucha ventaja y tiene mucha credibilidad, para que las elecciones de 2021 no se traten ni de los candidatos legislativos, ni se trate de los grandes problemas del país, sino que sobre la mesa esté otra vez el tema de la corrupción y de los posibles actos que hayan realizado los expresidentes de la República. Creo que a final de cuentas las y los ministros que votan a favor quieren jugar a la política un poco, pero a final de cuentas creo que no jugaron del todo bien y a lo que tenemos en los hechos pues es un claro triunfo para el presidente. Tan es así que pues hoy no vimos que haya arremetido en contra de las y las ministras. Yo creo que está muy contento, quizá hubiera preferido otro fraseo, pero en términos generales yo creo que termina ganando el presidente de la República. Hay varios aspectos sobre los cuales me gustaría preguntarte, Javier Martín Reyes. Tengo que hacer una pausa obligada. ¿Puedes esperarme un par de minutos y retomamos la Sí, conversación? por supuesto, encantado, encantado. Gracias, gracias. Regresamos en un momento para seguir hablando sobre esta decisión dividida 6-5 de la Suprema Corte que avaló la constitucionalidad de la consulta propuesta por el presidente López Obrador, aunque con una pregunta distinta. Hace unos momentos en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que tras la decisión de la Suprema Corte sobre la consulta, pues se inició, dijo el presidente, un debate entre quienes están a favor y los que están en contra. Vamos a escuchar lo que dijo. Incluso ya inició desde ayer el debate. Estaba yo viendo las redes sociales y los intelectuales orgánicos enojadísimos, enojadísimos. Y otros a favor, también los partidos, el PAN, el PRD, los otros partidos, hablando de que presioné a la Corte. Leí otro mensaje en el sentido de que ya el Ejecutivo es el poder de los poderes, una exageración, pero es parte de lo mismo, ¿no? Javier Martín Reyes, ¿te parece a ti que los ministros que votaron a favor de la consulta cedieron a presiones? Ya, yo creo que fue muy claro que el presidente de la República, Pascal, de manera clara y sistemática, estuvo presionando a la Corte. Pues vaya, aquí no estamos en un caso donde las presiones solo hayan sido tras bambalinas y a través, obviamente, no de los funcionarios o los operadores del presidente. El presidente de las mañaneras estuvo insistiendo que la Corte tenía que ser sensible a los deseos del pueblo, decía él, aunque en realidad obviamente pues eran mucho más sus deseos, porque esta es una consulta que él convoca, que no convocan las y los ciudadanos. Y yo sí creo que estos ministros, en buena medida, si uno ve la votación, bueno, pues los ministros que ha nombrado el presidente López Obrador o ha propuesto durante su mandato, pues votaron a favor de la constitucionalidad de la reforma. Y en esa medida, sí, mucho me temo que lo que buscaron fue evitar que al decirle que no al presidente, lo que viéramos son dos cosas. Por un lado, un embate constante, ¿no? En las mañaneras, o sea, es decir, si el día de ayer hubiéramos tenido 6 y no 5 ministros por la inconstitucionalidad, hoy muy seguramente el presidente de la República estaría arremetiendo contra la Corte. Y segundo, y quizá más importante, evitar una posible reforma judicial que limite los alcances, ¿no? O las facultades que tiene la Corte o que en el peor escenario la desaparezca. Yo creo que hay que reconocer que el contexto al cual que vive la judicatura en estos momentos no es el ideal,
que no se nos olvide que está por cumplir un año el ministro Medina Mora de haber renunciado y todavía no sabemos qué pasó, lo cual creo que termina reforzando un poco la tesis de que fueron evidentes presiones de tipo político y estamos inmersos en un proceso de reforma, Pascal, que no sabemos en qué va a terminar. Yo sí creo que la verdad esos 6 ministros prefirieron regalarle al presidente de la República esta consulta un tanto caprichosa, absurda y ambigua, antes que enfrentarse y decirle que no al presidente de la República. Ahora, dice el presidente que hay debate. No estoy seguro si el debate es sobre la pregunta, porque pues esa pregunta creo que sometiéndola a consulta me extrañaría a mí si no obtiene 99% de votos a favor. Es una pregunta total y absolutamente ambigua, Pascal. O sea, es decir, ¿qué tipo de actividades se van a investigar? ¿Quiénes son los actores políticos? ¿Qué implica esclarecer? ¿Durante qué periodo vamos a investigar? Si se los últimos completamente ambiguo. Creo que es una consulta completamente intrascendente, lo decía el presidente. Pues cada quien la va a interpretar como quiera. Seguramente el presidente va a decir que esta es la consulta sobre los expresidentes. Habrá quien, creo que de buena fe, pero creo que con un poco de ingenuidad, diga que estamos abriendo ahí un proceso de justicia transicional. Yo honestamente no veo cómo ni con este presidente ni con esta pregunta podamos abrir un proceso de justicia transicional. Déjame preguntarte esto, te detengo un momento, disculpa que te interrumpa, pero creo que es relevante. Si el presidente durante esta etapa, sobre la que seguramente estaremos hablando mucho de todos sus detalles finos, pero si durante esta etapa previa a la consulta insiste en decir públicamente que es una consulta para juzgar a los expresidentes tendrían alguna manera pues de ir al Poder Judicial a que se le ordene al presidente no referirse específicamente a sus casos? Mira, yo creo que sería muy difícil tratar, y ese es uno de los grandes problemas obviamente de esta pregunta que se inventó la Corte, va a ser muy difícil pedirle al presidente que no hable de lo que está hablando y que reitere que esta es una consulta y que vuelva a señalar con nombre y apellido a los expresidentes. Eso es muy complicado. Ahora, ¿dónde sí yo vería una posibilidad? Pero obviamente eso dependería de muchas cosas. Es decir, si se llegan a abrir investigaciones de verdad y los casos se judicializan y llegan a un juez penal, sí creo que sería perfectamente válido, incluso bajo los precedentes de la misma Corte y del presidente Saldívar de manera destacada, que los expresidentes lo que aleguen es que la consulta lo que generó fue un efecto estigmatizante sobre de ellos y que de alguna manera se comprometió esa vertiente de la presunción de inocencia que, decimos los abogados, es una regla de trato. Es decir, a toda persona no solo basta con someterla a un juicio penal en el cual se le condene más allá de cualquier duda razonable, sino que durante todo el proceso las autoridades involucradas tienen que tratar efectivamente a la persona como si fuera inocente. Creo que por lo que hemos escuchado del presidente, cuando el presidente habla de los actos de corrupción del pasado, no habla de ninguna posibilidad así en abstracto, sino que señala con toda claridad que estos expresidentes y sus colaboradores cometieron delitos. En esa medida, Pascal, yo sí creo que cuando si llegamos a los juicios penales, claramente podrán presentar este argumento. Pues Javier Martín Reyes, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Estoy seguro que habrá que seguir hablando de esto y espero que podamos contar con tu participación en el futuro. Hombre, ya siempre es un gusto, Pascal, y bueno, pues estaremos al pendiente de ver qué pasa con este asunto. Un fuerte abrazo, gracias. Javier Martín Reyes es profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.